Del crimen mientras la transición es dramática. Bien, vamos a continuar con el desarrollo del espacio. Hay mucha información que ofrecer y vamos a hacer contacto en este momento con Sandy Cuevas, quien se encuentra desde el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch, con relación al accidente que lamentablemente esta mañana cegó la vida a 2 personas a la altura de Piedra Blanca, próximo a la provincia de Monseñor Noel. Adelante, Sandy, buenas tardes. De último momento conversamos Así con es, Sandy Julio, Cuevas. como adelanta, me encuentro en el Hospital Traumatológico Profesor Juan Bosch en La Vega, donde acá han llegado al menos 5 pacientes de los que colisionaron en este accidente lamentable donde perdieron la vida. Como ya tú adelantabas, 2 miembros del ejército que se trasladaban en ese camión y colisionó con un minibús en la altura de Bonao, como ya ustedes habían adelantado. Acá, como ustedes pueden observar, se encuentra una comisión de médicos que han recibido estos pacientes y han dado seguimiento desde muy temprano, pero vamos a escuchar a Juan Luis Rosario, director médico del hospital, para que nos actualice hasta este momento cómo ha ido avanzando la salud de estos pacientes. Juan Luis, estamos en vivo para el show del mediodía para que nos actualice cómo han ido evolucionando, cómo recibieron esos pacientes. Ok, nosotros recibimos aquí 5 pacientes, de los cuales 4 son militares, 1 es un civil, que es el chofer del autobús, que colisionó con el camión. De los 5 pacientes solamente tenemos 1 militar en cuidado, un paciente que amerita cuidados intensivos. Los demás podrían ser trasladados a sala o podrían ser manejados ya de una manera no tan emergente como el militar que va a UCI. ¿Cuál es la gravedad de ese militar? Él tiene contusiones hemorrágicas múltiples, tiene un trauma craneoencefálico severo, tiene una fractura Agustino 13 en miembro inferior izquierdo, tiene hemorragia subaracnoidea postraumática, un paciente de cuidado. Al principio se hablaba del accidente, que habían unas 15 personas heridas, aparte de los 2 muertos. ¿Cuántos son en total? En conocimiento tenemos que son 8 pacientes, 2 fallecidos militares, 1 está en un centro privado de Bonao y 5 que llegaron a nuestro centro. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones de Juan Luis. Si en el estudio tienen alguna pregunta para los médicos, que también acá hay que decir, hay que resaltar que la dirección del Ejército de la República Dominicana ha estado desde muy temprano dándole seguimiento al estado de salud de los miembros de esa institución. Sí, Sandy, conocer la parte de, como bien acaba de acotar Juan Luis Rosario, director del hospital, saber si hay algún civil involucrado en la situación, cuál es su estado de salud. Se había establecido que eran 15 personas que habían estado afectadas, él nos establece que son 8 y lamentablemente 2 fallecidos. Si hay alguna otra persona que haya estado involucrado en este caso, si tiene alguna información para ofrecerle al país en este momento. Sí. Pregunta Julio desde los estudios que si hay algún civil involucrado acá, ingresado en el hospital. Sí, eso notificamos. Un civil, que es el chofer del autobús, que colisionó con el camión del ejército. ¿Cuál es el estado de él? Porque me dicen como que tardaron mucho para sacarlo del autobús. Sí, porque quedó atascado en el autobús. Sí duraron un tiempecito para sacarlo, pero el estado él está estable. Se llevó a quirófano, se hizo una laparotomía exploratoria y tenía un pequeño hematomita que no es de gravedad, o sea, realmente él está estable. Sí, él tiene una fractura importante también en el pie izquierdo. Sandy. Ahí escuchamos tu respuesta. Ajá. Sí, tenemos escucho. 2 preguntas más, pero Julio, establecer si tienes el dato de la hora exacta que ocurrió el accidente y las causas preliminares que pudieran arrojar luz en torno a la información, porque todavía está muy confusa, no se establece qué sucedió realmente con esta situación que provocó el accidente. Yo logré conversar más temprano con un comunitario que dice que pasadas las 8 de la mañana fue cuando se registró el accidente y ya los pacientes fueron trasladados a los distintos hospitales alrededor de las 9, 10 de la mañana. Acá recibieron, como ya escucharon, unos 5 pacientes. Ahora, hace un rato, hace unos minutos, llegó el último paciente, un militar, que estaba en otro hospital acá de Bonao. Todavía las autoridades no han determinado
cuál fue la situación o qué provocó el accidente, cómo se registró, y están en un proceso de investigación. Los agentes de la DGCET se encuentran en el lugar realizando los levantamientos del lugar. Bien, Julio. tenemos Sí, preguntas. Sandy. Diomelo y luego Juan María. Diomelo Martínez, Sandy. Ajá, le escucho. ¿Cuál era el móvil de ese viaje? Placer. ¿Hacia dónde se dirigían? Y el rango de los... Porque solo decimos militares. ¿De qué cuerpo castrense pertenecen a qué Ajá. cuerpo? ¿Y cuál era el rango de ellos? Vamos a preguntarle al comandante que se encuentra acá. Preguntan desde los estudios de dónde venían los militares, hacia dónde se dirigían, cuál era el rango de los fallecidos, de los que iban en el camión, si ya manejan esa información. Sí, dentro de la misión de los militares es una misión completamente militar. Estaban en pleno servicio, se dirigían hacia la segunda brigada a recibir instrucciones. ¿Bien? Todos saliendo de la primera brigada. ¿Cuáles eran los rangos de ellos? Tenemos cabo, tenemos alistado y tenemos un oficial subalterno. Todos eran miembros del ejército. Todos miembros del ejército. Gracias, Todos Sandy. miembros del ejército. Los fallecidos y los que tenemos aquí ingresados, el que tenemos en condiciones de cuidado y también el que tenemos en el centro privado en Bonao, que lo que tuvo fue un pequeño traumatismo craneal que está siendo evaluado simple y llanamente para observación. Muchísimas gracias. Ahí estuvimos escuchando las declaraciones tanto de las autoridades del Hospital Traumatológico Juan Bosch como también la representación del Ejército de la República Dominicana. Por supuesto, señores, Julio. que nosotros en nuestra primera emisión de noticias SIN a las 2 de la tarde, como también en nuestras plataformas digitales, le llevaremos más detalles de esta lamentable situación. Bien, gracias Sandy por este reporte tan completo. Vamos a continuar aquí desde el estudio y le daremos seguimiento a esta información si requiere alguna otra noticia de interés para informarle a toda la República Dominicana a través de nuestro medio El Show del Mediodía. Gracias a la plataforma de noticias SIN. Transición. Gracias a Sandy Cuevas. Transición dramática. El último momento. Juan María, tú querías decirme algo, disculpa. No, porque también se había dicho que el autobús iba lleno de niños, que era un autobús de transporte escolar, donde iba el civil, que está en situación médica también, que está siendo atendido. Se había dicho, se había comentado como de que en ese autobús iban niños y la idea era saber, ¿verdad?, por la situación de esos pequeños. Bien, vamos a indagar al respecto, sobre esa información, para darle seguimiento que corresponde con esta noticia que la mañana de hoy, pues lamentablemente ha llevado luto y dolor a dos familias de la República Dominicana en un trágico accidente de carretera que involucra a militares que iban a cumplir con su deber en ese momento. Transición. Se pide la transición. Es el cambio de tema, Julio Clemente.